Bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro, UPB Sin Límites, en el que queremos ofrecerles un tema absolutamente vital, y es cómo la arquitectura sostenible cada vez más va cobrando fuerza en espacios como los nuestros, en las grandes metrópolis. La Facultad de Arquitectura de nuestra universidad cumple 80 años de formación social humana, y en los últimos 20 años las grandes investigaciones se han venido desarrollando precisamente en el tema de la arquitectura sostenible. Cómo hacer más amigable determinadas construcciones, cómo impactar comunidades pobres, comunidades más necesitadas, cómo entender que ante la vulnerabilidad de muchas comunidades, bien cabe el que se le eche una mano desde la arquitectura con recursos renovables. Escuchemos para iniciar este espacio de opinión a la directora de la Facultad de Arquitectura, Lina María Escobar, quien nos compartirá un poco todo eso de la arquitectura sostenible y su impacto en tiempos como los nuestros. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. Ahora estas tendencias a nivel mundial, este reconocimiento que le hace el premio Pritzker a este arquitecto de Burkina Faso es muy importante para nosotros también en la facultad porque refuerza de alguna manera pues temas que hemos venido trabajando desde hace años alrededor de la sostenibilidad y en relación en este particular con la arquitectura en tierra. Nosotros desde la facultad hemos desarrollado anteriormente y de manera tradicional cursos de arquitectura en tierra, cursos de investigación también que le han permitido a los estudiantes hacer una exploración acerca de los materiales locales en relación con la identidad y la sostenibilidad. Digamos que en estos términos amplios de la sostenibilidad, la Facultad de Arquitectura de la Bolivariana siempre pretende estar en la vanguardia de las temáticas y en contraste con la arquitectura en tierra y con este tipo de espacialidades y materialidades, pues están las certificaciones también de las edificaciones en sostenibilidad. Entonces están como los dos universos, uno muy asociado a la tecnología, al control climático, al confort térmico de los edificios, al manejo energético, recirculación de agua, que como les digo existen sellos internacionales que certifican las edificaciones sostenibles, pero esta visión de la arquitectura en tierra es supremamente importante, sobre todo porque hace mucho énfasis en la identidad de las comunidades. Nosotros como país tenemos una riqueza impresionante en términos de arquitectura vernácula desarrollada con tierra, igual que este arquitecto pues, que se acaba de ganar el Pritzker. Y lo que estamos pretendiendo también inculcar en los estudiantes es identificar estas tradiciones, estas maneras vernáculas de construcción y cómo este tipo de edificaciones y de materiales muy en relación con el entorno local pueden ser desarrollados de maneras innovadoras, con nuevas formas, nuevos acabados, etc. Cuando escuchamos conceptos como sostenibilidad, casi siempre lo pensamos en medio ambiente, pero ¿hemos oído alguna vez la expresión una arquitectura sostenible? ¿Cómo trasladarnos a ese tipo de arquitectura que logra optimizar los recursos naturales, minimizar el impacto ambiental a la hora de construir edificaciones, pero sobre todo que logra aprovechar las condiciones del terreno, el clima, los ecosistemas, para que una obra logre satisfacer las necesidades de quienes habitarán ese espacio? Es por eso que en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, a propósito de los 80 años que cumple la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, queremos resaltar esa labor que vienen realizando sobre todo en los últimos 20 años con aquello que conocemos como arquitectura sostenible, apuestas por el desarrollo en comunidades en arquitecturas sostenibles. Por eso contamos con la presencia de Beatriz Elena Saldarriaga, quien es arquitecta magíster en arquitectura sostenible
en Francia, en Grenoble. Bienvenida, profe Beatriz. Muchas gracias. Igualmente contamos con Juliana Burgos Ospina, egresada de la Facultad de Arquitectura y integrante del comité organizador del Taller Social Latinoamericano. Bienvenidos. Profe Beatriz, 80 años de la Facultad de Arquitectura y de esos en los últimos tiempos apostándole a ese concepto de arquitectura sostenible. Nos decía incluso la directora cómo ese premio que se gana, ¿sí?, en Burkina Faso y todo lo demás, cómo va llegando a entender que cada vez más las comunidades requieren de apuestas de este tipo. ¿Qué decir sobre eso? Véame, se hace como un reconocimiento casi que hace arquitectura que yo llamo noble, arquitectura de un plano base donde lo fundamental es el ecosistema, ¿no es cierto? Entendiendo ese ecosistema como lo total, en esa totalidad entendiendo el corredor biótico y el abiótico, y nosotros siendo parte de ese corredor defendiendo el territorio y defendiendo el medio ambiente, donde ese corredor biótico tenemos el hombre, que para la UNESCO es lo fundamental, es la protección de la especie humana en el ecosistema como tal. Entonces aquí en la protección del hombre como tal en ese ecosistema prima el cuidado de los recursos naturales. Entendiendo ese cuidado de los recursos naturales, entendemos que la tierra como material de construcción, así como lo hace Franz Kehrer, es súper importante tenerla presente en la Facultad de Arquitectura. Entonces es importante cuidar el ecosistema y fortalecer técnicas constructivas que faciliten y que propicien construcciones sostenibles, entendiendo que en obra, en este momento tenemos mucho material que se desperdicia o se bota y que es oro realmente para construir proyectos sostenibles. Y entendemos que estas tecnologías sostenibles y que conocemos cómo han avanzado estas técnicas y que se pueden hacer verificación técnica y científica desde laboratorios calificados, como es el de Crater, como hablábamos anteriormente, un centro de investigación que tiene avales científicos del comportamiento de los materiales. Y lo traigo a colación y hago referencia porque la tierra es un material muy antiguo y lo ha usado el hombre a través de la historia de la humanidad. Y el cemento, que es otro material nuevo que también lo encontramos en la tierra, tiene de verificación 120 años. La tierra tiene siglos. Y eso ha acompañado el hombre en ese saber hacer sociocultural para hacer el hábitat y protegerse del medio ambiente, pues de las adversidades de lo abiótico que llamamos, de las corrientes de viento, de la iluminación, de tantas otras cosas que necesitamos preservar. Cuando uno escucha esos conceptos, Juliana, y tú como egresada, y por supuesto que haces parte del Taller Social Latinoamericano, ¿cómo percibes que la arquitectura sostenible ha ido impactando los diferentes contextos en Latinoamérica? ¿Sientes que lo ha hecho? ¿Faltan o quizá más políticas de Estado? ¿O falta mejor inversión al respecto? ¿O es un asunto de conciencia? Pues yo creo que últimamente se ha hecho un poco de camino, ¿cierto? Sí. Hay muchas oficinas emergentes en Latinoamérica que le están apuntando a la sostenibilidad, pero no solo como a un dato o a algo que me certifique o solo decir que gasto menos recursos, sino entendiendo la sostenibilidad como el uso eficiente también de los materiales locales, de qué puedo hacer con lo que hay y sobre todo entender que lo que se quiere hacer no es solo, es con una comunidad en muchos casos, ¿cierto? Y que eso también hace parte de lo que es sostenibilidad, que sea sostenible para quien lo vaya a habitar, tanto para el hecho de que se pueda extender en el tiempo su uso y para que las personas puedan aportar desde sus conocimientos que ya tienen en cómo construyen, ejemplo, no sé, en Colombia el bareque, y eso poderlo llevar a otro nivel y poderlo incorporar en el diseño, en la construcción, ¿cierto? Creo que actualmente se ha ampliado un poco eso en Latinoamérica en general, pero creo que en Colombia estamos un poco sesgados con el término de sostenibilidad. Nos vamos mucho a la eficiencia energética, o así lo veo desde mi punto de vista como egresada. Y creo que le hace ese falta el plus de las comunidades, ¿cierto? Son quienes lo habitan, quienes tienen conocimientos que hay que incluir, ¿cierto? Y hay que reconocer, y desde los materiales, ¿cierto? No tengo por qué como arquitecta proponer un diseño, no sé, con metal, y el metal lo tienen que importar y traer de no sé dónde, cuando aquí tengo la tierra o aquí tengo la guadua, ¿cierto?
entender qué es lo que me está dando la naturaleza en mi entorno y aplicarlo. Y eso, Juli, finalmente, para despedirte también, para que, en este segmento, ¿cómo percibes que efectivamente las comunidades se ven impactadas, reciben esa arquitectura sostenible en sus entornos? ¿Sientes que la aprovechan de manera adecuada? ¿O qué experiencia tienes en este instante ya como egresada? Bueno, no, yo creo que es un camino que todavía falta, Sí. falta mucho, y también falta un poquito desde la perspectiva de la academia, ¿cierto? Sí. Tenemos la oportunidad de formarnos, ¿cierto? En una facultad de arquitectura, donde también podemos ir encaminándonos a la disciplina y al quehacer de la disciplina. Entonces creo que si desde ahí, como arquitectos, planteamos en devolverle a la sociedad, ¿cierto? Y a las comunidades eso que sabemos, así como hizo Queré, pues digamos que ese camino que falta, porque desde mi punto de vista falta mucho, ya que se ve como un poquito aparte, un poquito diferente, algo difícil de hacer, ¿cierto? No sé, el hecho de ir a proponer, voy a decir algo hipotético, proponer una escuela en una comunidad apartada de Antioquia, ¿cierto? Uno dice, no, eso no lo hace el arquitecto, yo por qué voy a ir por allá, yo nunca he proyectado esto. Es como que eso también a nosotros es de nuestro interés y de nuestro deber, ¿cierto? Entonces yo creo que es un poquito de la perspectiva y la visión de la arquitectura que tiene que apuntarle a hacer esos desarrollos, porque para mí falta mucho. Así es, Juli. Cuando escuchamos la experiencia de una egresada como Juliana Burgos, pero también todo el trabajo que se realiza al interior del taller social latinoamericano, caemos en la cuenta que cada vez más necesitamos acercarnos a experiencias, mirar cómo cambian los contextos. Es por eso que en la siguiente nota, el docente de arquitectura Juan Camilo Izaza de nuestra universidad nos va a compartir un poco la importancia del desarrollo de nuestras ciudades y comunidades, sobre todo de la mano de aquellos diseños que aprovechen la diversidad del territorio. Agradeciéndole a Juli por su presencia, pasamos a la siguiente nota. La sostenibilidad no solamente es un tema, digamos, ambiental. Dentro de la sostenibilidad tenemos que hablar del desarrollo económico, social y ambiental del territorio. Y en cada territorio, de acuerdo a sus condiciones, se inserta la ciudad, ¿cierto? Como gran aglomeración de personas. La ciudad finalmente es, digamos, ese invento de mayor complejidad que ha logrado hacer la humanidad, donde podemos vivir y como personas finalmente vamos a tener una búsqueda constante de bienestar, ¿cierto? Por lo tanto, la ciudad debe establecer una relación con el territorio y con la sociedad de, digamos, de equilibrio. A eso también se le llama metabolismo urbano, el flujo de energía, recursos y materiales que ingresan a la ciudad y que también generan unos impactos. Entonces, garantizar ese equilibrio en el flujo de materiales, el desarrollo armónico con el territorio, el uso racional de los recursos naturales y también de los recursos humanos y económicos, hace parte de esa idea de sostenibilidad urbana, ¿cierto? El uso del suelo, la gestión de los residuos y también incluso la generación de oportunidades para las personas, oportunidades de educación, oportunidades de empleo, de desarrollo económico. Por lo tanto, la sostenibilidad urbana abarca varias escalas. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá tenemos un valle estrecho que tiene unas condiciones de disponibilidad de agua, de aire limpio, de clima y de una oferta de servicios ecosistémicos que es particular del territorio. Por lo tanto, la ciudad debe adaptarse a eso. Ya cuando analizamos la escala de la arquitectura, entendemos que finalmente la arquitectura tiene una finalidad y es proveer bienestar al ser humano. Todos queremos sentirnos bien en el lugar donde estamos, ¿cierto? En el lugar que habitamos, sea el edificio de oficinas, edificio educativo, en nuestras viviendas y por lo tanto esa arquitectura debe garantizar esas condiciones, ¿cierto? Desde la habitabilidad, desde la ecoeficiencia y desde la resiliencia, ¿cierto? En esas tres escalas hablamos, por ejemplo, de la demanda de recursos energéticos, la demanda de energía eléctrica e incluso otras fuentes de energía. Hablamos también de la demanda de agua y el uso del agua dentro de las edificaciones. Hablamos de las condiciones ambientales de la vivienda, desde lo térmico, lo acústico y lo lumínico. También tenemos que entender, digamos, las necesidades que tiene cada persona o cada familia dentro de esas viviendas o dentro de esos espacios, ¿cierto?
Entendiendo entonces esa noción de arquitectura sostenible, debemos también analizar qué es lo que hacemos desde la academia para formar justamente profesionales que respondan a esas necesidades y a esas demandas que tiene la sociedad por arquitectura con características de sostenibilidad. En ese sentido, desde la Universidad Pontificia Bolivariana venimos trabajando desde hace casi 20 años en la incorporación de criterios de sostenibilidad en la formación de arquitectos. Tenemos una base transversal de sostenibilidad en todos los cursos donde se analiza el componente del ambiente, de la habitabilidad, de la ecoeficiencia, incluso de la rentabilidad desde el componente de construcción. Continuamos con este espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, con un tema tan importante como es la arquitectura sostenible. Hace más de 20 años que se viene desarrollando desde nuestra Facultad de Arquitectura de la universidad a propósito de la celebración de los 80 años. Y por eso le damos la bienvenida a Juan Pablo Pareja, recién egresado de la Facultad de Arquitectura y que hace parte también de ese taller social latinoamericano. Empecemos contigo, Juan Pablo. Cuando uno piensa en la arquitectura, uno a veces piensa, bueno, yo me gradué para hacer grandes edificaciones, me gradué para tener cierto estatus, me graduó porque a lo mejor esos reconocimientos son importantes y detrás de los reconocimientos también viene, pues, de alguna manera el reconocimiento económico. Entonces, claro, hay una serie de imaginarios, pero inmediatamente nos dicen, no, venga, y entonces, ¿dónde está eso de cómo apostarle a lo social, a la proyección? Dicho de otra manera, cómo optimizar los recursos que se nos dan desde la arquitectura para trabajar en aquello de arquitectura sostenible. ¿Cómo percibe usted que el impacto en las comunidades se da desde la facultad? Bien, yo creo que en esos momentos se abre un reto importante para la universidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta como el momento histórico en el que estamos y como las cosas críticas que vivimos. Es como una oportunidad gigantesca para diversificar un poco como nuestra labor. Como dices, yo creo que la mayoría de las personas se gradúan como teniendo como grandes expectativas de quiero hacer grandes proyectos, quiero hacer grandes cosas y esto es súper bien, pero también debe haber otras miradas. En estos momentos vivimos en ciudades que están densamente despobladas, que la mayoría de estas personas no cuentan con un arquitecto y no es como por culpa de ellas un poco, también es como por la visión o la cultura que se nos ha dado como desde nuestra educación o incluso socialmente, ciertos paradigmas o sí, como nuestra formación de vida. Creo que como pues podemos ver, ese arquitecto Francis Queré está como que dijo, no, me voy a revelar un poco como con estos paradigmas y voy a hacer cosas que tal vez no se hacen mucho como desde nuestra labor, que es ir a las comunidades, participar con ellas, tratar de reconocer como los recursos sociales, ambientales que hay en este lugar y hacer buena arquitectura, ¿cierto? No tampoco romantizar la idea que vamos a hacer arquitectura social, es arquitectura para pobres o arquitectura de bajo costo, sino que se puede hacer muy buenas cosas como sabiendo voy a hacer arquitectura social, puedo conseguir grandes cosas haciendo esto y creo que es el momento histórico en el que ya debemos decir, sí, tenemos que tener esa mirada, es importante desde una parte mundial, una parte ambiental, una parte social, una parte cultural, entonces hay grandes retos en ese momento. Cuando uno escucha a Juan Pablo, profe Beatriz, me viene a la mente con esa expresión con la que él cierra. A veces creemos que hacer arquitectura social es arquitectura para pobres, entonces significa que no siempre se usa lo mejor. Entonces a veces da la impresión que cuando pensamos en lo sostenible, entonces pensamos en lo más frágil, en lo que quizás no tenga la misma resistencia de lo que tiene una construcción X, Y o Z. ¿Por qué no cambiamos un poco, usemos la palabra que Juan Pablo dice, ese paradigma cuando hablamos de arquitectura sostenible, concretamente proyectos que se hayan realizado desde la facultad, que cada vez más podamos visibilizar? Desde la facultad hemos hecho un trabajo grande, de pronto poquito difundido, pero muy interesante, porque se hizo un convenio con la UNESCO. Y ese convenio, trabajado con la Facultad de Arquitectura, era para fortalecer las técnicas constructivas en desarrollos sostenibles para comunidades de escasos recursos. ¿Y qué se hace
en 4 fases. La primera es en rescatar la tierra como material de construcción, conociéndolo como un material fuerte para poder construir, como dijimos anteriormente. Y en 4 ejes centrales: la primera, difusión; la segunda, formación; la tercera, investigación; y la cuarta, aplicación en proyectos reales. Bajo esas 4 variables tenemos que en la difusión hemos hecho, desde la investigación que se hizo para la Gobernación de Antioquia de vivienda de bajo costo, unos prototipos de vivienda en tierra que se hicieron en Marinilla, en el colegio, y allí se pudo verificar en escala real 2 proyectos, uno en bloque de tierra comprimido, hablando de técnicas constructivas, y otro en bareque. Bueno, y esto mostró unos resultados buenos. En esa difusión se sacaron unos videitos que son públicos en internet. Se sacó una cartilla y un libro que nos pidió en la época la Gobernación de Antioquia con ese recurso de regalías. Entonces aquí, esa difusión que hace la universidad, paralelo a la investigación, que desde la UNESCO nos dicen a nosotros, como miembros de la red UniTwin y de la Cátedra en Tierra, de Arquitectura en Tierra, hagamos difusión y hagamos investigación aplicada, porque las comunidades son escasas de tener la posibilidad de una vivienda, y desde la Facultad de Arquitectura tenemos que ir trabajando con este legado de saber hacer sociocultural para hacer posibles las técnicas constructivas con materiales locales. Y ahí entendemos la fortaleza que tiene el material. Entonces ya hemos trabajado la difusión, la formación, porque la formación viene dada desde en distintos cursos académicos donde se hacen unos talleres de formación, otros talleres donde se maneja investigación, y por ende en taller de 10 en algún momento hacíamos proyecto específico en comunidades de escasos recursos. Salieron unos proyectos muy bonitos, más sin embargo, como es bien sabido, es proyectos de estudiantes, entonces se quedan allí. Pero muchos tienen un potencial grande, como fue unos que desarrollamos para el Retiro, con una aplicación que en la época con el arquitecto Mauricio Salvatierra trabajábamos y tenían reconocimiento desde el Retiro para poder ser aplicados. Pero desde la facultad se reconocía que eran proyectos académicos. Y lo otro ya en proyectos reales, en la aplicación de proyectos reales que se hacen en la vida cotidiana, como les digo, los prototipos de la universidad, y a nivel individual muchos trabajos personales, pues restauración de la casa de Gabra, restauración de tapiales en fincas de recreo, donde hay unos trabajos, pienso, que se han hecho para colegas, para arquitectos reconocidos en el medio que diseñan casas de campo, casas de gran escala, y donde se hace valoración de esos tapiales viejos. ¿Con qué vengo aquí? Con un tema muy importante. El tema de la arquitectura en tierra es para mí muy valioso desde esa lectura de la colonización antioqueña, donde la gente trabajaba con el menor recurso, haciendo proyectos sostenibles sin saber que eran sostenibles, porque reconocían el contexto y apropiaban de esos territorios y eran capaces de hacer su arquitectura. Ahora, con la Facultad de Arquitectura hemos ignorado una cantidad de materiales locales, creyendo en la modernidad, pero no leyendo ese territorio. Ese territorio, cuando hablamos desde la UNESCO, entender el territorio es entender ese territorio desde la topografía, entender ese territorio desde los materiales locales, entender ese territorio desde el saber hacer sociocultural. La gente a qué se dedica, qué sabe hacer, cómo lo puede expresar en la arquitectura. Y lo otro, muy importante, entender que eso genera unas economías locales. Unas economías locales a unas escalas. Entonces, la facultad, en ese tiempo que hemos trabajado bajo esa línea, se ha hecho una cantidad de cosas que se pueden visibilizar con muchos estudiantes que han participado en esos talleres de formación. Cuando uno ve como todo ese recorrido académico del cual tú, Juan Pablo, participaste durante tanto tiempo y demás, inmediatamente nos viene como a la memoria un desafío final, y es: ¿están preparadas nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestros gobernantes de turno para apuestas de este tipo en términos de arquitectura? O sea, desde tu mirada, por supuesto. Desde mi mirada, yo creo que más de si están preparados no es, debemos ya estar preparados o lanzarnos a hacer algo, ¿cierto? Poner manos a la obra, a por lo menos intentarlo, no quedarnos como en las tradiciones viejas o en esas
formas que llevamos porque vemos que no son sostenibles y que no nos está llevando como a ninguna parte. Podemos ver, como pues dice la profe acá, que esta forma de hacer arquitectura es un gana-gana para todos, desde lo ambiental, desde lo cultural, desde lo económico, incluso desde el saber arquitectónico, porque creo que se está profundizando demasiado como en una investigación como del ambiente, la naturaleza y hasta del hombre. Entonces yo creo que es el momento de cambiar un poco de visión de cómo venimos y más allá de si estamos preparados o no, es que es el momento. Es el momento y no sé, nos tenemos que lanzar a hacer algo desde la academia, desde las gobernaciones, que creo que se pueden hacer un montón de cosas porque manejan un montón de recursos y uno dice como, madre, estamos haciendo lo mismo hace años y hay tantas alternativas, ¿por qué no hacerlo, cierto? ¿Por qué no volver unas ciudades más incluyentes, unas ciudades que no lleven proyectos urbanos como tan costosos, a gran escala, a un tiempo exagerado que se demoran 10, 8 años para ejecutarse, sino por qué no pensar en cosas más no sé, puntuales, e ir tejiendo un poco la ciudad de una mejor forma, una forma más consciente, una forma más dinámica, entendiendo como las diferentes formas como de relacionarnos, ¿cierto? Entonces... Eso nos lleva finalmente de poner a Beatriz a poder plantear unos retos desde la academia. O sea, son 80 años de la Facultad de Arquitectura, son 20 años en ejercicios y en dinámicas de proyectos de arquitectura sostenible, pero vuelve y juega. ¿Cómo se están formando a nuestros chicos y chicas arquitectos para que efectivamente no perdamos el norte? Es que lo acaba de decir Juan Pablo, es que eso no es de esperar a ver si estamos preparados o no, es que hay que hacerlo. O sea, esa llamada de alerta, ¿cómo hacerlo desde la academia? Desde la academia. Y vuelvo e insisto con mi formación, claro, que es UNESCO desde el Centro de Investigación de CREATER, que hacemos parte también con Bolivariana, el fortalecimiento en trabajar en 3 líneas importantes. Sí. Una por autoconstrucción, sí, para atender comunidades de escasos recursos, donde es importante que esté la academia acompañando esos procesos, para que esos procesos sean calificados y esto no vuelva a entrar en decadencia. Uno segundo, reconocer la semi-industrialización y uno tercero, la industrialización. Esto es el acompañamiento de la academia a estos entes industriales para sacar adelante ese proceso. Los países desarrollados tienen la arquitectura en tierra como tecnología de punta. Nosotros éramos ricos, referentes del mundo con la arquitectura en tierra. Y nosotros como arquitectos somos los primeros, me disculpo, yo no, qué pena disculparme, que tumbamos el patrimonio, no lo reconocemos, no lo valoramos. De ello hemos aprendido cantidades y la colonización hizo mucho. En la época, vuelvo y lo saco a flote, era una arquitectura hecha por ignorantes, supuestamente, entre comillas, no eran estudiosos de la arquitectura, sino que eran hombres de campo o hombres de luchadores arrieros que tenían que satisfacer sus necesidades. Entonces, desde la Facultad de Arquitectura, creo que estos muchachos reconocen la necesidad, que la teníamos, la perdimos. Éramos modelo a nivel de mundo de esa arquitectura, porque me lo decían cuando estaban en el proceso de formación en Francia. Y digo, vuelvo a la facultad, vuelvo al mundo de la arquitectura cotidiana pues, en nuestro país, y eso se ve difícil. Entonces es el momento de retomar todo esto, ahora que lo reconoce el premio Pritzker realmente, que reconoce la labor que hace France Queré en Burkina, que reconocen a través de él a muchos colegas que vienen trabajando en, pongamos, Anna Heringer en Alemania y en Austria, y haciendo proyectos para comunidades de escasos recursos en el África, que hace Marcelo Cortés en Chile, también reconocido, que hace Mauricio Rocha en otra escala, ¿no es cierto? Entonces lo importante de esta arquitectura en tierra es que sirve a comunidades de escasos recursos como a comunidades de buenos recursos. La arquitectura en tierra se usa en 2 fases, para la gente de menos recursos que tenemos en la tierra y para la gente de mayor recurso. La de menos recursos porque es el único material, la de mayor recurso es porque saben el beneficio bioclimático, la resistencia que tiene el material, que no se pudre, es resiliente, no contamina, una cantidad de cosas. Entonces el más rico vive en tierra, el más pobre vive en tierra.
El punto medio lo coge el comercio, le da 3 vueltas y hacemos otro tipo de arquitectura comercial. Entonces, mi percepción es que las facultades de arquitectura deben retomar ese tema con fuerza, así como se reconoció desde el premio Prinsky, que construir con material local tiene una fortaleza alta, no es una arquitectura peyorativa, porque esos materiales pueden tener la verificación científica de cualquier otro material. Entonces, lo importante es, así como lo reconoció Renzo Piano, que se fue a construir también en Mali un centro de salud grandísimo, lo reconoce Foster, haciendo un aeropuerto para drones para llevar comida a comunidades de escasos recursos en el África. Muchos otros arquitectos que trabajamos en el tema hacemos en una escalita de pronto menor por la dificultad que tenemos en nuestros países, pero que se va haciendo y se va sumando a este efecto sostenible de arquitectura importante para el medio ambiente. Como quien dice, echar mano de la arquitectura para con ella lograr impactar de la mejor manera el medio ambiente no es un asunto de ahora. Viene de mucho tiempo atrás, pero eso sí, es un asunto de ahora apostarle en términos de conciencia, no solo desde la academia, sino también desde nuestras ciudades, gobernantes, políticas públicas y demás, que hagan posible que a muchas comunidades necesitadas puedan llegar diseños ambientales, sostenibles y sobre todo capaces de interactuar con todo eso otro que está alrededor de la arquitectura, como es el paisajismo, la misma ingeniería y otra serie de elementos. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, a nuestros invitados, a Beatriz Elena Saldarriaga, profe de arquitectura, mil gracias, a Juan Pablo Pareja, igualmente Juli, que estuvo en el segmento anterior, Juliana Burgos con nosotros, y por supuesto a ustedes, amigos y amigas, porque a través de estos espacios de opinión podemos ir creando conciencia de temas de vital importancia, porque cada vez más el planeta lo requiere, la arquitectura sostenible, ojalá y termine imponiéndose dentro de los diferentes escenarios en los que trabajamos. Y los invitamos a que nos sigan a través de todas las redes sociales, los diferentes canales digitales de nuestra universidad y por supuesto a que nos acompañen la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.